RadioTV.mx presenta Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Tengan todas y todos ustedes, soy Liliana Noble Alemán y les doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy, jueves 25 de noviembre de 2018. Qué rápido se está yendo el año, hasta miedo me da. Ojalá y así se fueran rápidos los días y durar más los días de quincena, ¿no? Porque también se van muy rápido los días de quincena. Oigan, en este jueves vamos a tener un programa muy interesante, invitados de primera línea, expertos en cada una de las materias, de las temáticas que vamos a tratar hoy en Pulso Saludable. Vanessa Reyes Almaguer, recordarán que ayer tenía pendiente platicarnos sobre la depresión. Ya nos había platicado en alguna otra ocasión sobre la depresión en las personas mayores, pero nos va a platicar hoy justamente sobre la depresión en los pequeños, en los más pequeños de casa, que también ellos pueden sufrir de depresión. También ya se encuentra aquí conmigo acompañándome, al rato ya la van a ver después del corte comercial, la doctora Araceli Cue, quien nos va a platicar, experta radióloga de las mejores en el país, que ha ganado certificaciones y bueno, si les contara su currículum no nos alcanzaría solamente los 55 minutos que tenemos el programa, necesitaríamos como 3 años, pero bueno, es una de las expertas en materia de radiología. Nos va a platicar cuáles son los estudios radiológicos en los niños y por qué es necesario de pronto cuando dice el médico es que hay que revisarlo a través de una radiografía, bueno, que los papás no se espanten y que contribuyan también, y si de pronto les dicen es que hay que ponerles un medio de contraste, no sé si a los niños también les tengan que poner, dicen que sí, pero bueno, también que conozcan para qué, porque todas estas herramientas que existen hoy en día, pues bueno, ayudan a que los médicos sean más certeros en sus diagnósticos. Y bueno, tendremos a la experta de las mejores que conozco en el país. Y también estará con nosotros un doctor muy destacado que nos va a platicar sobre un programa en donde se congregan varias otras organizaciones, varias marcas, y la intención de este programa es apoyar a los pacientes con diabetes mellitus, pero para que tengan, pues bueno, varias herramientas para poder llevar su enfermedad. Recuerden que es una enfermedad que si se cuidan como deben en tiempo y forma, y yo sé que no es tan fácil eso el asunto del ejercicio y de la dieta, pero si lo hacen, es muy sencillo que ustedes puedan tener alternativas muy buenas para seguir adelante de su camino y que no piensen que la diabetes, pues bueno, llegó para quedarse o para quitarles la vida, porque no es así, y la realidad es que es muy importante que ustedes consideren que si hacen en tiempo y forma todo lo que el médico les solicita, pues bueno, es muy fácil que ustedes puedan sobrellevar y evitar las complicaciones en el riñón, en los ojos, en la parte vascular de los pies, y que se convierten en una estadística de una muerte compleja, y aparte de lo costoso que es. Y recuerden que los recursos del sector salud cada vez son menos y cada vez las necesidades son más. Entonces la única forma en que tenemos nosotros los ciudadanos de contribuir es haciendo ejercicio, llevando una dieta balanceada, comiendo adecuadamente. No hay alimentos prohibidos, ya nos lo han dicho, las cantidades son las que sí están prohibidas o restringidas, entonces hay que tener muy en cuenta todo esto. Quiero saludar a la doctora Carmen Espinosa, que ya nos está viendo. Ella anda en Chiapas, ya pronto estará de vuelta con nosotros en Pulso Saludable. También Fernando Cuevas, que nos está viendo. Gracias a Fernando y gracias a toda la gente que me sigue en la retransmisión que yo hago simultánea gracias, ya me están corrigiendo aquí, seguramente había un problema. Lupita Pineda, Lupita, saludos, que hago la retransmisión en redes sociales, en Facebook, pero recuerden que la alternativa para podernos ver y no se pierdan absolutamente nada de este programa es a través de www.radiotv.mx. Repito, www.radiotv.mx. También Sinue, gracias por estar con nosotros
compartiendo estos minutos en materia de salud. Entonces vamos a escuchar, ¿qué le parece de nueva cuenta, como el día de ayer, a mi queridísima Vanessa Reyes Almaguer, que ya se encuentra lista en la línea telefónica? Vanessa, muy buenas tardes. El reporte especial en Pulso Saludable. Hola, ¿qué tal, Liliana? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y todo nuestro auditorio. Cuando un menor presenta manifestaciones que afectan su vida cotidiana y pierden el interés en las actividades que antes disfrutaban, pueden padecer depresión, aseveró el jefe del Departamento de Psiquiatría y Medicina del Adolescente del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, Jesús María del Bosque Garza. Se trata de un padecimiento que tiene baja incidencia, pero incrementa mientras el niño se desarrolla. Tan solo en infantes de entre 0 y 3 meses es de 0.3%, en preescolares de 3 a 6 años es de 3%, en escolares de 6 a 12 años es de 6% y en adolescentes mayores de 12 años incrementa hasta 10%, informó el especialista. La depresión infantil es multifactorial debido a que influyen componentes ambientales externos, biológicos y genéticos, además de que la sintomatología más frecuente es irritabilidad, apatía, problemas con la alimentación y el sueño, culpabilidad y falta de interés por el juego. Una de las barreras a las que se enfrentan los especialistas en atención psiquiátrica infantil es el estigma social mexicano. Por esta causa, la población no busca atención con profesionales, por lo que no reciben tratamiento oportuno y se originan consecuencias graves como abuso de sustancias tóxicas, deserción escolar y suicidio. Para prevenir este padecimiento, dijo, es fundamental el cariño de la familia durante los primeros 3 años de vida, ya que durante este tiempo se forman vínculos importantes, se desarrolla seguridad y autoestima. Es por ello que la separación de los padres puede afectar de manera considerable los sentimientos y emociones del niño y presentar tendencias hacia la inseguridad. Respecto al tratamiento, informó que la unión familiar es fundamental para atender el problema, tanto para detectarlo como para darle seguimiento. Toda la familia debe participar por el bien del menor, ya que este problema de salud mental, si no se atiende efectivamente, puede desatar ansiedad, alcoholismo y farmacodependencia, entre otros. Hasta aquí mi reporte, Liliana. Muy buenas tardes. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com. Para saber más, saltar mientras duermes. ¿Alguna vez has soñado que estás a punto de caerte y te has despertado de repente porque sin darte cuenta diste un repentino brinco? Estos breves e involuntarios movimientos son causados por la falta de oxígeno, razón por la cual tu cuerpo reacciona con un salto para asegurarse que esté respirando adecuadamente. Correo electrónico. pulsosaludable@gmail.com. Radio TV
radio.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. De la tarde con 23 minutos, 16 horas 23 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de www.radiotv.mx y simultáneamente en el Facebook de Liliana Pulso Saludable y la retransmisión en Pulso Saludable y al ratito la retransmisión en el Facebook de la doctora Araceli Cue, que ya se encuentra conmigo, guapísima ella, quien es jefa del servicio de tomografía del Hospital Enrique Cabrera, que este hospital pertenece a la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal de nuestro exsecretario, el doctor Agüed, que quién sabe qué vaya a hacer ahora, ¿no? Pero bueno, doctor Agüed, venga para que nos cuente qué es lo que va a hacer ahora con nosotros. Me dicen que le van a mover un poquito porque creo que nos alcanzamos a ver en la otra cámara. Ahí ya no nos vemos. Esas son las cosas que de pronto hay que cuidar porque tenemos varias cámaras en el estudio. Entonces, como radio y televisión, pues bueno, de pronto ensuciamos la toma de radio y TV. Oigan, pues les decía en un inicio que íbamos a platicar con la doctora Araceli Cue sobre la importancia de los estudios radiológicos, ella como experta en este tema, en la materia, pero en los niños en algunas otras ocasiones hemos platicado de la importancia de la mastografía y de cómo debe uno como mujer certificar que este lugar o que el camión está haciendo el estudio adecuado, pero no se limita solamente ahí. En algunas me hiciste una tomografía para ver si tenía sinusitis y por fortuna no tuve nada, ¿no? Pero hoy, Araceli, nos vas a platicar sobre la importancia de los estudios radiológicos en los niños. ¿Por qué un médico de primera instancia puede solicitar una tomografía a una radiografía a un pequeño? Bueno, las causas más frecuentes de que se solicitan estudios radiológicos es la primera, los accidentes, ¿no? Los niños que se caen, se cayó de la cama o jugando se cayó, se golpeó un brazo. Entonces, esa es una de las primeras causas. Otra puede ser el dolor abdominal. Son básicamente las primeras. Ya hay estudios más especializados donde se le puede solicitar al pequeñín una tomografía. Aquí es cuando ya tienen enfermedades más complejas o la sospecha de la enfermedad va un poquito más allá de lo que nos pueden aportar las radiografías simples. Claro. Ahora, una radiografía simple, como tú utilizas el término, Araceli, ¿puede ser dañina la radiación para el pequeño? Y esto puede interferir en su crecimiento, en su alimentación, en su sanidad, es decir, que el niño de alguna manera ya no sea tan sano después de una radiografía. Bueno, es importante decir que los rayos X no son inocuos. Los rayos X se utilizan algo que se llama radiación ionizante. Este tipo de radiación es una radiación especial que va a interactuar con la materia y puede causar puede causar liberación de radicales libres que en algunas ocasiones pueden dañar la célula de forma transitoria o de forma permanente. Cuando es de forma permanente, se va a traducir como daño directo a las células que están vivas o se puede transmitir a otras generaciones de células o a unas generaciones más avanzadas. Los niños tienen mayor cantidad de líquido en su cuerpo y también la velocidad a la que se desarrollan los tejidos en ellos es mucho más rápida que en un adulto. Por lo tanto, cuando existe esta interacción de la radiación con los pequeñines, obviamente sí, los riesgos de que tenga un daño permanente o un daño pasajero son mucho más elevados que en un adulto. Sin embargo, no debemos de incurrir en el pánico. Siempre el beneficio versus el riesgo se debe de sopesar y siempre, casi siempre, los estudios que se indican van a sobrepasar el riesgo. Entonces, normalmente lo que sí tenemos que nosotros hacer es verificar que donde le van a explorar al niño, pues sea un centro que tiene equipos certificados, que el personal sepa aplicar cuidado de dosis y que obviamente el estudio que esté indicado sea el que el paciente necesita. Araceli, pero por ejemplo, si es un recién nacido o un bebé de meses, ¿también está indicada la radiografía o la radiación de alguna manera? Sí, hay unos casos especiales, por ejemplo, cuando se sospechan en recién nacidos malformaciones del tubo digestivo, por ejemplo, una atresia duodenal, donde está cerrada una parte del tubo digestivo alto, o cuando no
hay un ano imperforado, por ejemplo, se llaman malformaciones anorrectales. En estas dos situaciones que las imágenes se obtienen inmediatamente al nacer, o bebés que son prematuros, bebés que tienen infecciones, normalmente se tiene que hacer las radiografías de inicio, de entrada, pero nuevamente, como les digo, siempre el valor que vamos a obtener de esta información que nos va a brindar una radiografía sobrepasa las posibilidades de un riesgo ante los bebés. Ahora bien, ¿cuáles en nuestro país, con base a la experiencia que tienes, existen algunas enfermedades o situaciones más comunes que a ustedes los médicos los hagan solicitar este tipo de estudios? Bueno, está el grupo de bebés recién nacidos que nacen con alguna patología, nacen enfermos, nacen infectados, nacen prematuros, o en estos que se sospecha que tengan una malformación. Luego tienes el grupo de los infantes, que son los bebés que todavía están en casa, que bueno, ya no son bebés, los niños que están en casa, que empiezan a caminar, que de repente se caen, o los bebés que se les caen a las mamás de la cama. Bueno, me ha tocado niños que los suben hasta literas y de ahí se les cae. Entonces, sí, claro, el trauma en esa edad. En la etapa escolar también los niños con trauma es súper frecuente. Claro. En este grupo también se da mucho las apendicitis. Entonces, de entrada, pues una placa para los niños, ¿no? Aunque está en las guías internacionales el estudio de elección es un ultrasonido o una tomografía para descartar la presencia de apendicitis, obviamente cuando hay un cuadro clínico que lo sustenta. Algo que sí les quiero recordar es que no porque el bebé se cae, yo inmediatamente, papá, voy a tomar la decisión de ir a tomarle una radiografía, porque eso sucede a veces. Eso no es bueno. No es bueno. Lo indicado es llevar al pequeño, al médico, que sea revisado y que el médico valore, primero, si es necesaria la radiografía, y dos, qué tipo de radiografía va a necesitar. Porque sí pasa mucho en los laboratorios de que es que se cayó, tómele una radiografía de cráneo, por ejemplo, ¿no? O ¿sabe qué? Creo que se cayó y el bracito le duele. Vamos a tomar la placa. Entonces, lo ideal es que primero siempre sean vistos, bueno, como todos, adultos, niños, ancianos, pero en los niños debemos de procurar más eso. Araceli, ¿y estas radiografías se dividen, se clasifican de alguna manera o todas son genéricas? ¿Es lo mismo? Depende del grupo de edad. Por ejemplo, en los recién nacidos, pues caben en una plaquita. Entonces nosotros le llamamos niñografía, ¿no? Porque cabe todo el cuerpecito del bebé. Pero no, normalmente tenemos los estudios simples, que son los que todo el mundo ha visto, de los huesos. Esas se llaman placas simples. Luego hay estudios que utilizan también rayos X como estos, pero se les puede dar medio de contraste, que ya habías mencionado, que hay varios tipos. Son estudios especiales, ya sea de tubo digestivo o de vías urinarias. Y están las tomografías, que pueden también ser simples o pueden ser contrastadas, y se van a dividir en la región que queremos ver. ¿Para qué utilizan el medio de contraste y qué es? Bueno, hay varios tipos de medio de contraste. Los medios de contraste opacos, que se les llaman, es el bario, que se va a administrar vía oral. Es una tierra rara que permite opacificar, se ve blanco en la placa. Ese se va a usar vía oral y nos permite estudiar todo el tubo digestivo. Entonces tomamos el esófago, el estómago y toda la tripita. Y tenemos los medios de contraste yodados. Su base es yodo, que también es radioopaco, entonces también nos va a permitir ver estructuras en blanco. Y esta se puede usar vía oral y inyectado. Entonces, este inyectado nos va a permitir ver algunos vasos sanguíneos en estudios específicos que se llaman arteriografías, o en estudios que se llaman urogramas. Permite delinear todo el aparato urinario. ¿Y existe alguna limitante de alguna enfermedad o no sé, un niño con síndrome de Down o algún cáncer activo que esté atravesando por quimioterapia, no sé, que pudiera, o pacientes con diabetes que pudieran no ser, o hipertensos, o alguien con un marcapasos, que pudieran no ser candidatos a este tipo de estudios? No, en general, el problema más grande con los niños es que son inquietos. A veces el niño no coopera. Entonces, en estos casos, el radiólogo responsable debe de sugerir o solicitar la sedación del paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente no está quieto, se mueve y hay que adquirir nuevamente, entonces es mayor dosis de radiación. El medio de contraste se puede administrar. Hay algunos pacientes que hacen reacciones adversas, se enronchan, que pueden ser las mínimas hasta que el paciente se muera. Entonces, la obligación del radiólogo es primero conocer al paciente, saber cuáles son los factores de riesgo y decidir si se hace o no se hace. Y se puede aplicar una premedicación, que se llama, que sea un medicamento para disminuir las posibilidades de que el paciente pueda tener esta reacción. Los pacientes diabéticos se debe de cuidar mucho que sus niveles de función renal, que se
se verifican con algo que se llama creatinina en sangre, sean adecuados para nosotros poder administrar sin ninguna... o bueno, más bien con mayor confianza al medio de contraste para no dañar el riñón. También los pacientes que sufren de enfermedades del corazón debemos irnos un poquito con cuidado para administrar el medio de contraste. Pero en general el uso de medio de contraste es muy amplio y muy seguro, siempre y cuando tengamos un radiólogo responsable que lo ¿Cómo aplique. identifican, por ejemplo, que el paciente pudiera ser alérgico a este medio de contraste? Realmente no es una reacción alérgica porque no es de memoria, pero nosotros al preguntar al paciente si ha tenido reacciones alérgicas a medicamentos, a alimentos, a alguna situación, nosotros, bueno, ya nos prende la alarmita que ese paciente Es más sensible. es candidato a que nos vaya a hacer una reacción. ¿Por qué? Porque el medio de contraste que está basado en yodo, en algunos pacientes puede causar estas reacciones. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es que se haga un interrogatorio, saber si el paciente ha tenido alergias o si es sensible a algún medicamento. Entonces, dependiendo de la historia de este paciente, se decide hacer o no hacer el estudio. ¿Existe alguna limitante en cuanto a radiografías en un año que no se puedan realizar con tanta frecuencia, etcétera? Nuevamente es el riesgo-beneficio, dependiendo del padecimiento del paciente. Hay niños, hay chiquitos que desafortunadamente tienen cáncer. Entonces estos chiquitos, bueno, pues van desde los estudios del diagnóstico, después los estudios durante el tratamiento, que es el control para ver cómo van, después algún estudio anual. Hay otros chiquitos que tienen recaída de la enfermedad, entonces hay que estar haciéndoles controles. Y son controles, por ejemplo, con tomografía, no nada más con placa, que implica una mayor cantidad de radiación. Sin embargo, aquí nuevamente el riesgo-beneficio está. La recomendación es que si no es necesario, no se realice. ¿En qué momento o cuál sería la diferencia entre solicitar una radiografía simple, como dices, y solicitar una tomografía? Depende de qué es lo que tenga el niño. Por ejemplo, si el niño se cayó de su sillita de comer, que es más o menos de esta altura, Claro. se cayó y la mamá o la persona que lo cuida vio cómo se golpeó, porque a veces que el bebé se cae y se pega en el costado y todo eso. Si el bebé no refiere dolor, no está irritable, pues no pasa nada. Es diferente cuando el bebé se cae, se golpea la cabeza y hay que vigilarlo, ¿no? Y bueno, obviamente hay que tocar, hay que ver. Y los puntos de alarma es que el bebé cuando tiene una lesión verdadera, pues se pone irritable, se pone soñolento. Entonces a esos bebés no hay que perder el tiempo tomándoles una placa. Directamente hay que irse a la tomografía, Claro. porque la placa de cráneo muchas veces no nos permite ver las lesiones. Y además, como son cráneos pequeñitos, se ven todavía las suturas. Y mucha gente las puede confundir con fracturas. Entonces ahí sí, en esos casos, por ejemplo, es directamente la tomografía. Pero lo que tú decías en un inicio es que los papás no quieran tomar la delantera y con la falsa idea de ganar tiempo digan, bueno, si se cayó ya es evidente porque se le ve el pie Ajá. colgando, que es una Sí. fractura porque ya no hay más, pues hay que inmediatamente una radiografía porque a lo Exacto. mejor puedes gastar dinero innecesariamente, pérdida de tiempo, cuando el único experto que decide qué tipo de estudio en ese momento se debe de aplicar es el médico, ¿no? Claro, el traumatólogo ve cuál es la lesión. Además, en niños, por ejemplo, cuando hay sospechas de fractura de miembros torácicos, o sea, de los brazos o las piernas, siempre se deben hacer tomas comparativas. Entonces, tengo que tomar la radiografía del brazo sano y compararla con el brazo que está lastimado. Ah. Siempre debe de ser eso. Entonces, por eso siempre se toman dos. Eso, pues no lo sabe todo el mundo. Ustedes llegan y dicen, pues se cayó, tómele el brazo que se lastimó. Cuando llega a que lo vea el médico, bueno, si está la fractura así en crunch, pero normalmente en los niños chiquitos la fractura no son tan evidentes. Hay un tipo de fractura que se llama en rama verde. Entonces, han visto cómo cuando doblamos una rama, como nada más se hace, pero no se parte el No se tallo, parte. ¿no? Exactamente pasa lo mismo con los huesos en niños pequeños. Entonces, por eso es siempre necesario que todo el tipo de exploraciones vaya indicada por un médico. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que el paciente debe de tener en consideración si no fue algo tan delicado o tan inmediato como en una caída y una fractura, que todo es muy rápido, pero si te mandan a una receta y te programan para vaya a hacerse esta radiografía y regrese cuando tenga el resultado? Tienes que ir en ayunas, bien comido, como sea, sin ropa, con ropa. Bueno, Pues no bien vayan comido. a llegar ahí sin ropa, por favor. Bien comido sí, porque luego a veces tienes que esperar un poquito, ¿no? Entonces, Claro. bueno, para que no estén latosos. No, en general, dependiendo del tipo de estudio que van a hacer, yo, por ejemplo, los niños pequeñitos, a veces cuando son recién nacidos, cuando tienen hasta 3 años, lo que hago es que les pido a los papás que los desvelen
para que cuando lleguen ahí al servicio se duerman y los pueda yo meter a la exploración y no sedarlos. Por ejemplo, eso es un truco que yo utilizo. Claro. El niño, igual también dejarlo en ayuno a lo mejor, y en el momento en ayuno y desvelado. Y ya cuando llega, le das de comer, se duerme y lo puedes explorar sin ningún problema y te evitas la sedación. Pero bueno, en general, cuando son niños un poquito más grandes, pues son más cooperativos. Entonces, bueno, hay que explicarle al niño qué se le va a hacer, que no va a doler, que es una fotografía, para que coopere. Claro. Esas son mis sugerencias, ¿no? Y de preferencia, pues que si no es de urgencia, que lleven ropa cómoda, porque a veces, por ejemplo, si es un tórax, es un cuello, remover los aretitos, remover los pasadores, las colitas, porque todo eso sale en las placas y ensucia la imagen. No es porque haga alguna choque, yo pensaba que hacía choque ¿no? O sea, pues a lo mejor, yo no uso aretes, pero bueno. En tomografía, por ejemplo, los artículos metálicos sí hacen artefacto y no me deja ver bien la imagen, la ensucia. Claro. Y en las placas, pues igual tampoco, es de mala calidad, cuando le dejan la crucecita, Claro. o los aretes. ¿Qué es lo que pasa? Que luego traen esos aretitos de 10,000 rosquitas y en el momento que quieran explorar, el niño se pone inquieto y ya no se lo quitan y así se va, pero no deben de estar, ¿no? O luego a veces les toman cráneo y traen las colitas, entonces también las colitas hacen ahí imágenes que ante un ojo inexperto creen que es un tumor, etcétera. Entonces, para evitar todo eso, deben de ir sin chacharitas. Araceli, dices algo que para mí es muy importante que la gente conozca. Dices un ojo experto. Pero yo me acuerdo que en algún momento me decías que también no hay que abusar de estos pocos expertos, porque también hay que reconocer que no son tantos en el país, aunque deberían de ser tantos los expertos como titulados hay. Ajá. Pero no es así. Pero de pronto los ponen a leer cantidades industriales y esto no creo que les ayude a formar su expertise, pero sí va acabando y va desencadenando apatía, cansancio, y ya a lo mejor llega el momento en el que el médico ya no sabe qué está viendo, ¿no? En tu experiencia, ¿cuál sería la recomendación nos ve mucha gente de hospitales, médicos, cuál sería la recomendación para una jornada laboral, para que un médico pueda ser certero y eficiente en su trabajo del día a día? Bueno, la comunicación que debe de existir entre el médico tratante y el radiólogo es indispensable. Hasta hace un poco de tiempo, ¿qué serán? Unos 20 años, el médico radiólogo estaba guardado en su oficina, en su cuarto oscuro, ¿no? Totalmente hermético a todo lo demás. Actualmente ya nos hemos abierto a platicar con los clínicos, tratar de tener esta correlación. Es lo único que nos permite mejorar la calidad de nuestro trabajo y ayudarnos mutuamente. Porque finalmente nosotros como expertos en imagen somos un instrumento que ayuda al que está viendo el paciente, porque nosotros no lo llegamos, no lo exploramos, a veces no le preguntamos, pero cuando nos dicen, oye, mira, a lo mejor no sé qué le voy a pedir, este es mi problema clínico, esta es mi pregunta, ¿me la puedes contestar? ¿Cómo me la puedes contestar? Entonces yo normalmente les digo a los residentes, me estás pidiendo este estudio, perfecto, pero ¿cuál es la pregunta? Claro. ¿No? Eso. Araceli, ¿algo más que consideres de importancia mencionar y que debemos de saber todos? Porque en algún momento de la vida hemos atravesado por esta circunstancia, ¿no? Tanto los médicos, ustedes los médicos, como nosotros los que no somos médicos, pero que somos pacientes, ¿no? Claro. Pues como siempre, ante todo, cerciorarnos que estamos yendo al sitio adecuado, donde hay equipos de radiología que están certificados, que tienen la calidad para trabajar, personal certificado, que tenga también la calidad y todos los papeles y el expertise para leer los estudios que estamos solicitando, que haya una supervisión, porque hay algunos sitios donde los estudios con contraste, que ya quedamos que pueden llegar a ser riesgosos, se hacen sin supervisión de un radiólogo. Claro. Entonces tenemos que cuidar todo ese tipo de cosas, ¿no? Igual, la calidad es muy importante porque va en juego nuestra salud y nuestro bienestar. Araceli, como siempre es un placer. La experta en esta tarde en Pulso Saludable, la doctora Araceli Cue, quien le decía es jefa del servicio de tomografía del Hospital Enrique Cabrera, está en la zona poniente allá en Observatorio. No, es, ¿no es Observatorio? Centenario. No, un poquito más para acá. Pero sí cuesta mucho trabajo subir. Las subidas son muy buenas, las bajadas son mejores. Sí. Pero la verdad es que es un hospital muy bonito, yo lo he visitado varias veces y es un hospital increíble, de primer nivel, y digo increíble porque uno siempre espera que este tipo de hospitales sean privados. Y no, por fortuna, ahí sí la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal destinó los recursos, se ve que sí invirtieron cada peso
y en las unidades, los quirófanos, los pasillos tan amplios, el hospital tan Limpio. grande, limpio, el equipo que ustedes tienen ahí, los cuneros, etcétera. La verdad es que vale la pena que pronto ustedes, por pura curiosidad, visiten el hospital. Gracias, Araceli. Gracias, gracias. Vamos un a placer. pausa y volvemos. Esto es Pulso Saludable. Yo, Liliana Noble, tengo más para usted. Correo electrónico. Pulsosaludable@gmail.com